Bienvenidos nuevamente a otro video más aquí en tu canal BC Legends TV. Hoy vamos con análisis técnico y vamos para las gráficas. Voy a estar compartiéndole uno de los códigos que más me ayudó a mí a poder eliminar lo que era el ruido en el gráfico. Muchas veces yo me sentía abrumado porque tenía muchas zonas marcadas, marcaba muchos order blocks, marcaba muchos fair value gaps y realmente me sentía hasta cierto punto abrumado porque tenía demasiadas zonas marcadas y a la hora de la verdad se me hacía difícil ejecutar porque tenía la mente llena de tanto que al final no hacía nada. Entonces esto que les voy a estar enseñando hoy me ayudó a mí a poder eliminar lo que eran las zonas irrelevantes y enfocarme en la zona de alta relevancia y altas probabilidades de reacción. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Vamos a comenzar rápidamente con el tema del día de hoy. Como les dije, hoy vamos a estar tocando un tema que les va a ayudar a ustedes a eliminar las zonas irrelevantes del precio y poder enfocarse en lo que básicamente son las zonas de alta relevancia en el precio. Ok, número uno, vamos a basarnos muchísimo en lo que estuvimos hablando sobre los ciclos del mercado en el otro video. Si no has visto ese primer video sobre los ciclos del mercado, sobre la estructura, se los voy a dejar ahí o allá, en una de esas esquinas. Es un tremendo video y pienso que básicamente va de la mano con lo que vamos a estar hablando durante el día de hoy. Ok, empezando, vamos a hablar sobre básicamente cómo nosotros determinamos las probabilidades de la dirección, y hablamos que en base a los ciclos del mercado, el mercado todo el tiempo va de external range liquidity a internal range liquidity. Mira, veamos este ejemplo del día de hoy donde vemos que el precio efectivamente me crea un alto, ese alto me crea un bajo que me respetó un bajo anterior. Ese bajo, que es más alto que el anterior, me creó un desplazo estructural del nivel alto anterior. Significa que el precio buscó liquidez externa de estos altos y me generó una zona de liquidez interna en este fair value gap. Y ahí vemos cómo el precio fue a buscar esa liquidez interna. Entonces, si nos dejamos llevar por el ciclo, si ya buscó la liquidez interna, ¿qué sería lo próximo que el precio debería buscar? Pues debería buscar liquidez externa, ¿ok? Y eso nos dejaría un target y un drawn on liquidity que serían los altos. Ya yo me puedo enfocar en un target y lo que voy a buscar ahora es en qué zona yo puedo encontrar una reacción, una confirmación de que el precio efectivamente se va a ir a mi dirección. En ese punto tenemos que entender lo que es la correlación fractal y cómo los mercados se correlacionan entre sí mismos. Entonces vamos a bajar de temporalidad y vamos a ver la estructura que me estuvo creando durante las sesiones anteriores. Ok, y aquí es donde viene el tema importante. Cada una de las sesiones anteriores básicamente me está generando una zona de liquidez, y la mejor manera de tú eliminar zonas que son irrelevantes es enfocándote en las zonas que tengan mayores confluencias. ¿Y a qué yo me refiero con esto? Ok, el mercado está programado básicamente en tiempo y precio. Podemos ver que efectivamente en la parte inferior vamos a ver tiempo, ¿verdad? Marcado en horas, minutos, etcétera. Y en la parte vertical vamos a ver precio. Esto lo que nos dice a nosotros es que nosotros estamos analizando estadísticamente el desarrollo del precio a través del tiempo. Entonces, tanto el tiempo como el precio van a ser dos factores predominantes a la hora de nosotros evaluar zonas de altas probabilidades de reacción. Ok, entendiendo que solamente hay dos tipos de liquidez, la liquidez externa y la liquidez interna, y que la liquidez externa estamos hablando de altos y bajos estructurales, y la liquidez interna de fair value gaps, esto nos permite a nosotros poder desarrollar o poder identificar zonas que son de alta relevancia. Vamos a ver qué hizo el precio aquí, y fíjense que el precio, una vez me llega a la zona de liquidez interna de la estructura mayor, voy a regresar para que lo vean.
una vez el precio me llega a la liquidez interna, reacciona fuertemente creándome un alto. En ese punto, el precio ya me creó por primera vez un marco, ¿verdad?, sobre la intención luego de esa zona. Ese bajo me creó un alto y ese alto me generó un bajo que es más alto que el bajo anterior. Podemos ver que este bajo es más alto que el anterior. Ese bajo que es más alto que el anterior me generó un nuevo nivel alto. ¿Ok? Ya esto me está dando los primeros indicios de un cambio estructural hacia la dirección que yo estoy buscando. Sin embargo, pasa algo. Es que vemos que Asia sí superó ese alto anterior estructural, me generó un bajo más alto que el anterior, pero Londres no logró superar el alto anterior. Esto estaría generando un fallo en el desplazo. A diferencia de los desplazos que se dan con fuerte volumen, los fallos en los desplazos es cuando el precio no logra superar los niveles anteriores o los supera pero cierra por debajo de los niveles anteriores. Esto nos lleva a una teoría. Significa que el precio no tuvo el suficiente volumen para poder generar la liquidez suficiente para llegar a la zona. Entonces, si ya el precio básicamente me está diciendo a mí, que no logró generar la liquidez suficiente para subir esto, ¿qué ustedes creen que debería ser el precio? Si dijiste que buscar liquidez para entonces moverse, está en lo correcto. Tiene que buscar gasolina, como yo le digo. Rubber Band Liquidity va a cargar de compradores. Entonces sabemos que en una zona cara no va a haber compradores. Van a buscar una zona que sea barata. Por ende, identificamos cuál es mi zona de relevancia más importante en base a tiempo y precio, y podemos identificar que efectivamente tenemos dos zonas importantes. Tenemos el alto de Asia y tenemos el bajo de Londres. Entonces, ¿qué yo quiero hacer? En mi sesión yo voy a observar de qué manera el precio se comporta, porque si yo quiero que el precio me dé una oportunidad de compra, estaría esperando a que el precio tome la liquidez del bajo que me generó el fallo. Esa es la teoría del fail to displace. Una vez el precio te crea un fail to displace, te va a buscar el bajo que generó el fallo. Y una vez busque esa liquidez, pudiéramos estar buscando identificar un modelo de entrada que nos permita a nosotros poder tomar ventaja y tomar ese movimiento hacia la próxima dirección. Entonces observamos, ya yo tengo en base a la estructura del mercado y lo que estoy viendo un plan. ¿Cuál es el plan? Esperamos a que el precio busque liquidez y entonces ejecutamos. Vemos cómo el precio durante la sesión de Nueva York en la apertura efectivamente me crea un movimiento a buscar esa zona de liquidez. Voy a bajar aquí de temporalidad para que lo puedan ver y lo puedan apreciar con mayor calidad el movimiento. Vemos que básicamente en la apertura aquí podemos ver cómo el precio me toma esa zona de liquidez y luego de eso el precio me crea un movimiento de un alto por encima de esta zona. Esto ya nos está generando a nosotros un quiebre estructural interno, una confirmación para compra en esa área. Okay, ya en ese punto pudiéramos estar buscando, ¿verdad?, algún tipo de modelo de entrada para comprar. En este caso tenemos lo que es un IFBG. Vemos como el precio básicamente me generó un fair value gap hacia la zona de liquidez y luego vemos cómo el precio lo mitiga. Ya en ese punto nosotros pudiéramos estar buscando algún tipo de entrada, pero quiero que en general vean cómo el precio, luego de buscar la gasolina de esa zona, el precio básicamente sube hasta la próxima zona de liquidez. En este punto básicamente acaba de hacer la complexión del sistema. Okay. Miren cómo el precio, una vez llega a la zona de liquidez, me genera un fuerte impulso. Eso me crea un descuento y ese descuento me crea ese movimiento. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo tengo que buscar una de dos cosas. En las zonas de abajo,
si el precio me dio algún indicio para yo entrar en esa compra, si me dio confirmaciones, me dio un modelo de entrada como tal, porque ya la confirmación la teníamos en base estructural y liquidez. Realmente lo que queríamos identificar son modelos de entradas, ¿ok? Que ese es otro tema, ¿verdad? Que lo podremos tocar en otro video aparte, pero lo que quiero es que vean cómo funciona lo que es la liquidez de alta relevancia. Vemos que el precio tomó un time-based liquidity y eso nos dio a nosotros un movimiento de altas probabilidades. Este trade desde la parte más baja hasta el target generó un movimiento de aproximadamente 472 puntos, 1890 ticks. Así que no tienen nada que perder. Utilicen esto a su favor, háganlo en backtesting, sáquenlo en estadística y si les sirve, utilícenlo. Así que familia, si les gustó este video, por favor déjenme un like, suscríbanse y compártanlo con todos para que así podamos seguir creciendo esta comunidad. Bendiciones a todos, nos vemos en la próxima.